Bueno, muchas gracias. Seguimos con el curso. Un aspecto que hemos hablado de forma abundante, ¿no?, en este prácticamente ya día que llevamos de curso, es el aspecto de la estructura funcional del programa. Y eso, ¿qué quiere decir esto de funcional? La estructura funcional es el elemento que garantiza, de alguna manera, esta visión multidisciplinar sobre el paciente, que nos garantiza que, recordar ese proceso que nos explicaba la doctora Adriana Torres, ¿no?, en el que hay unos tiempos donde hacemos ciertas intervenciones, donde cada profesional tiene ciertas acciones, donde aseguramos que todos aquellos profesionales que pueden aportar alguna cosa al paciente intervengan, ¿no? Y el hecho de que sea funcional implica un aspecto que es pertenencia al grupo y al proceso, pero no significa que sea un asalariado del servicio. Es decir, no significa que cardiología tenga que pagar el sueldo de un fisioterapeuta, sino que si el hospital tiene un fisioterapeuta, tiene que brindar la participación de ese fisioterapeuta en ese proceso, ¿no? Básicamente, los ingredientes para el éxito, repito otra vez hasta la saciedad, son estos que veis aquí, ¿no? Solo haremos un programa de insuficiencia cardíaca potente si somos capaces de dar respuesta a esos dos aspectos del paciente, el médico, y es donde nosotros como cardiólogos vamos a aplicar la medicina basada en la evidencia, pensaremos en el trasplante, en la dobutamina, el levosimendan, no sé, todo, ¿no? Pero el aspecto del individuo y del entorno es fundamental, y es donde la estructura multidisciplinar va a ser clave. Yo como cardiólogo no sé evaluar bien la cognición, no sé evaluar bien las actividades sociales y no sé evaluar bien qué programa de entrenamiento físico debe hacer un paciente. Necesito que me ayude alguien. Por eso los equipos multidisciplinares. Las guías, pongo las del 2005, que son un poco antiguas, pero que ya nos están diciendo que llevamos 10 años repitiendo lo mismo y aún en muchos sitios no hemos logrado llegar a la conclusión de que hay que lograr esto, una aproximación multidisciplinar, la planificación del alta y evaluar las barreras al cumplimiento. Y ahí, en esa última parte de la evaluación de barreras al cumplimiento, es donde, por ejemplo, la evaluación enfermera, la evaluación del entorno social del paciente es fundamental. A ver si necesitamos 10 años más para que al final logremos, ¿no?, hacerlo todos, ¿no? Ayer os puse esta diapositiva, no entré en el detalle fino, pero sí que hacía énfasis de cómo dejaba muy claro que en función del dónde, es decir, hablamos de qué ámbito de atención tendremos en nuestro proceso. Primaria, hospital y primaria. En función de esto tenemos que definir qué necesidades tenemos a nivel de apoyo multidisciplinar. Está claro que tenemos un núcleo duro, un cardio, posiblemente estaremos nosotros con una enfermera, si tenemos suerte, que nos la financia el hospital, ¿no? Con suerte seguramente al principio será media jornada, luego quizá no, pero está claro que aspectos de coordinación del enfermo, evaluación, digamos, geriátrica o la relación con primaria tendremos que tirar de servicios clínicos diferentes al nuestro. Yo aquí os pongo la estructura de nuestro proceso, que tenemos realmente en nuestra ruta asistencial, hay un organigrama donde explica la participación de cada uno de los miembros del equipo, el nombre y apellidos. Eso es lo primero. Nominalmente hay que identificar a los que forman parte del equipo multidisciplinar. Estas personas van a decir, yo soy de la unidad de insuficiencia cardíaca, yo formo parte de la unidad de falla cardíaca. Por tanto, identificación nominal es importante. ¿Por qué? Porque eso va a dar continuidad realmente al proceso. Si yo hablo de derivar a fisioterapia, quedar en el aire, no, es mi proceso, o sea, de contar fisioterapeuta o tal otro y con este médico rehabilitador. Importante tener en cuenta que hay servicios, la mayoría de estos no son servicios que solo trabajarán para nosotros. Tenemos que encontrar, por lo tanto, miembros en su entorno que quieran colaborar de forma preferencial. Y aquí otra vez tenemos que buscar el win-win, es decir, qué podremos ofrecerle a este servicio que haga atractivo formar parte de nuestro grupo. Y eso es donde va a jugar un papel fundamental vuestro carisma como líderes, ¿no? Y esto es fundamental. Aquí os pongo un ejemplo de lo que implica una relación funcional. En nuestra área sanitaria hay recursos asistenciales, hay una cartera de servicios de primaria del hospital que no todos pertenecen a la misma empresa. Es decir, la primaria de mi zona es fundamentalmente un proveedor que se llama Institut Català de la Salut, ¿no? Pues el Institut Català de la Salut paga al cardiólogo, que soy yo, pero paga a mi hospital para que yo vaya, tiene
algunos de estos centros tienen programas educativos de paciente experto en insuficiencia cardíaca, tienen, por ejemplo, gestoras de casos y servicios de atención domiciliaria o cuidados paliativos, ¿no? O sea, fijaros que en nuestro proceso vamos a interaccionar con grupos, por lo tanto va a ser importante que hagamos una campaña de coger la mochila, irnos a primaria, identificar cuáles son los servicios que queremos, hablar con los responsables, pedir colaboración y decir, bueno, ¿quién va a ser mi referente de tu servicio que forma parte del programa? En aquellos servicios que no hemos logrado identificar un referente, hemos fracasado siempre. Yo tengo un problema importante con urgencias. Urgencias, hay buena relación, nos llevamos bien, podemos tomar un café juntos, pero no logro que la persona que en teoría hace la función de referente se implique de forma de verdad. A veces no siempre el que te propone el servicio es el que tú quieres. Y esto es un problema que no es poco frecuente. A lo mejor es, ostras, ahora me viene aquí pidiendo colaboración. Pues sabes que, mira, oye, el fulano, que total, para lo que hace, oye, que pam, ya está. Esto es gravísimo, porque nos pone al más desmotivado de todos en un proceso que tenemos que buscar motivación, ¿vale? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Y desde el punto de vista del hospital, pues lo que os he comentado antes, en la fase intrahospitalaria, ¿vale? Que muchos ingresan en cardio. En cardiología, la insuficiencia cardíaca la concentra mi equipo. Esto tampoco fue fácil, porque cuando yo llegué al Hospital del Mar, pues había cardiólogos clínicos que no entendieron que fuera un equipo el que concentrara la insuficiencia cardíaca para aplicar esa guía clínica. ¿Por qué? Porque intentamos aplicar la vía clínica intrahospitalaria con todos los cardiólogos y nadie colaboraba, porque no veían la necesidad, pero si ya lo hacemos bien. Oye, que no se pone furosemida, o sea, la insuficiencia cardíaca es facilísimo. Sí, pero tienes una tasa de reingreso del 40%. Bueno, pero eso no es culpa mía, ¿no? Es que esto, claro, los de primaria, el paciente, claro, siempre hay excusas, ¿no? Pero aquí fue importante que el jefe de servicio, que dijo, no, este tío tiene el foco puesto, pone la prueba en sitio, lo va a hacer él. Eso significó que hubo alguna junta en mi servicio que de hecho aún no me habla, ¿no? Bueno, se puede superar eso, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Que el resto de gente, a día de hoy, tiene muy claro que el proceso es nuestro. Y somos responsables para dar cuentas de ello, pero somos responsables para tomar decisiones. Y esto es fundamental. Nos hemos ganado a pulso el respeto de los demás, ¿no? Por lo tanto, estructura funcional, ¿por qué? Porque lo que no haremos es duplicar servicios. No vamos a duplicar trabajadoras sociales, fisioterapeutas, etc. Otro ejemplo en el día a día. Cómo importante es la evaluación multidisciplinaria. Esto lo hicimos sobre todo en la fase intrahospitalaria, donde el paciente, a criterio de la enfermera especializada, tenemos una enfermera que hace el proceso de gestión de caso durante el ingreso. Es una enfermera liberada de llevar pacientes. Va con su carpetita, es la típica enfermera con carpeta, que se pasea todo el día con la carpeta, ¿no? Por ahí. Pero es la que realmente hace el proceso educativo, detecta al enfermo y la que evalúa con herramientas estandarizadas las necesidades del enfermo y tira de los especialistas para que ya en fase intrahospitalaria nos ayude en los miércoles a tomar decisiones sobre su seguimiento, ¿vale? Ese modelo lo empezamos financiando con una beca y finalmente el hospital lo financió. Voy a repasar algo que ya conocéis, pero los equipos específicos que yo creo que aportan algunas cosas, ¿no? Los fisioterapeutas y los médicos rehabilitadores. Yo creo que hay dos puntos cruciales. En fase intrahospitalaria, para mí es importantísimo que el enfermo, en las primeras 24 horas que está en la planta, el fisio, que siempre es el mismo, o David o Alex, y si no viene alguno de sus becarios, le diga a la enfermera que coordina el proceso, este enfermo tiene una limitación funcional recuperable o no, porque a mí me permite el día 1 decidir, tengo un problema, ¿dónde lo voy a colocar? ¿No? O diga, no, este enfermo lo puedo enviar a una área de convalecencia y recuperar funcionalismo y lo veré luego en el hospital de día. Esa intervención intrahospitalaria yo creo que la hacemos muchas veces, pero indicamos la rehabilitación cuando vemos al enfermo que realmente no se mueve nada. Y creedme que si evaluáis de forma sistematizada a todos, muchos pacientes que han pasado 2 o 3 días en urgencias a veces, o que llevan 2 o 3 días encamados porque están sintomáticos y son ancianos, se quedan sin músculo y se quedan sin glúteos. Se dicen, ¿dónde está el culo de este enfermo? Es que ha desaparecido, y es verdad, y no se pueden tener en pie. Y es algo que si solo
esperamos al día prealta a decir, bueno, levántese, es que no puedo, tienes un problema. Entonces, esto que lo digo para que os quede bien claro el tema, pensar en la opción de incorporar ya al proceso intrahospitalario, yo creo que es beneficioso. Y esta parte todos la conocemos. En nuestro caso, la rehabilitación la hacen en un gimnasio público que hay al lado del hospital, que está muy, muy bien. Y que además hemos conseguido que nos den espacio en horas de menos actividad para poder hacer la rehabilitación. Estos pacientes hacen la rehabilitación en un centro, digamos, de polideportivo, normal, como el que se apunta a un gimnasio normal y corriente. ¿Qué pasa? Que la mayoría de ellos se reenganchan cuando terminan de hacer ejercicio. Y este proceso es gracias a que los fisios que han hecho el proceso antihospitalario son los mismos que hacen los grupos de entrenamiento, David y Alex. Cada miércoles los cogen y se los llevan del Hospital del Mar caminando hasta el Hotel Vela, que son más o menos 1 kilómetro aproximadamente, y en ese proceso de grupo de caminata hacen un proceso de coaching a los nuevos pacientes. Fijaros, por tanto, el valor de la rehabilitación, ya no solo dentro del centro, sino coger una enfermera, un fisioterapeuta, e ir a pasear unos bloques, si hay un parque, si hay algún sitio donde poder caminar, hacer ese proceso de grupal de apoyo psicológico al paciente, ¿no? Los diabetólogos y nutricionistas. Esta es Juana Flores, es la jefa de servicio ahora de endocrino de mi hospital. Con ella, ¿qué hemos hecho? Es que un 55% de mis pacientes tienen diabetes. O sea, y en general no lo hacemos demasiado mal, pero no somos expertos en diabetes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Como hemos creado rutas asistenciales para insuficiencia cardíaca y ella ha creado una ruta para diabetes, ¿qué hemos hecho? Hacerlas confluir en ciertos puntos donde los enfermos se pueden beneficiar de un refuerzo educativo por parte de su enfermera hospital de día, por ejemplo, ¿no? Esto ha sido para nosotros un tema fundamental. La nutricionista nos ha apoyado en la evaluación nutricional, no en todos los pacientes, porque no podemos disponer de todas las horas que quisiéramos, pero sí con unos criterios de detección en pacientes más complejos, apoyan en la fase intrahospitalaria y en la fase ambulatoria. Y este trabajo, pues ella debe dedicar a lo mejor solamente 3-4 horas a la semana a este proceso, pero sobre todo que da soporte a quién, a la enfermera. La enfermera es la que hace el proceso. Los neuropsicólogos nos ayudan a la evaluación neuropsicológica de todos los pacientes. Inicialmente empezó esta compañera, Sonia, que hicimos sistemáticamente a todos una evaluación completa de la función cognitiva. Esto lo hicimos porque queríamos publicar un estudio y hacer un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Esto no es sostenible porque tenemos un volumen muy alto de enfermos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? La enfermera ha sido entrenada para hacer un Pfeiffer y un Mini-Mental, y si está alterado, entonces cuando pedimos el concurso del neuropsicólogo. Y entonces el neuropsicólogo hace toda la batería, hace un diagnóstico y propone un tratamiento, ¿no? Eso ha sido uno de los elementos clave. Psicología. Uno dirá, bueno, es que la depresión es muy frecuente en la insuficiencia cardíaca. Y detectar la depresión es muy importante. Digo, vale, pero yo te digo, demuéstrame que una intervención para depresión ha reducido eventos, por ejemplo, o ha mejorado algún aspecto. Realmente hay poca evidencia en este sentido. Nosotros la psicología clínica la hemos integrado en otro sentido. Y es que esta compañera, que se llama Mónica Stals, es experta en toxicomanías. Dirás, ¿y qué tiene que ver, ¿no? La drogadicción, ¿no? La heroína, cocaína, etcétera, con la insuficiencia cardíaca? Yo le dije, mira, ella es una experta en entrevista motivacional, que es una técnica de intervención sobre el paciente que busca modificar sus hábitos habituales. Es una técnica que está validada, que tiene un proceso de entrenamiento, que está acreditada y que no es, para que me entendáis, no es la educación de, ¿usted fuma? Sí, hombre, deje de fumar que es malo, sino es, ¿qué cree usted que podría hacer para mejorar su salud? O, por ejemplo, si yo a usted le diera una varita mágica y pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Y a partir de ese elemento trabaja el proceso de cambio. Recordad que ayer comentaba, ¿cuántos pacientes realmente piensan, pero hombre, la sal tan mala no es, yo llevo muchos años comiendo sal, ¿no? Oye, mira, pues mi hermano es igual que yo, come sal, tiene hipertensión, no se ahoga. O es que realmente no soporto el sabor de la comida así. O sea, y todos nos pasa cuando estamos enfermos, ¿eh? Somos los peores médicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, o cambiamos la forma de penetrar en la mente del paciente, o lo que hacemos es, entra por aquí, sale por allí. Excepto en algunos que son el típico enfermo, como decía ayer, salte, ¡pum!, salta por la ventana. Esto es poco frecuente. Entonces todos orgullosos decimos, tengo un paciente buenísimo, me hace caso de todo. La entrevista motivacional busca un pacto con el enfermo
Y es la forma que tienen ellos de hacer que heroinómanos y cocainómanos dejen las drogas o dejen el alcohol, los alcohólicos, ¿no? Y yo le dije, mira, Mónica, necesito que me ayudes en la unidad. Dijo, pero pues yo no tengo ni idea de temas de psicología en insuficiencia cardíaca. Que sí, pero yo tengo adictos al agua y a la sal. Y tú eres una experta en adicciones. Dijo, ostras, pues es verdad. Y la convencí con esto. Increíble, ¿eh? Coló. ¿Qué hemos hecho? Claro, ella tiene así de trabajo. Trabaja en primaria en hospital. ¿Qué hemos hecho? Hemos pensado, mira, yo tengo 5 enfermeras dedicadas a la insuficiencia cardíaca en mi programa. 5. Y tengo 8 gestoras de casos en primaria dedicadas a la insuficiencia cardíaca. Hemos hecho un taller de formación y les he hecho la capacitación para la entrevista motivacional. ¿Y qué hacen? Ellas hacen las intervenciones utilizando la técnica motivacional y una vez al mes hacen una consultoría con ellas, se sientan y en base a casos clínicos comentan y comparten estrategias de éxito con estos enfermos. Presentan casos complejos y ella, en su perspectiva experta en entrevista motivacional, les da las herramientas para, a lo mejor, bajar 2 escalones en el pacto que han establecido, buscar elementos de motivación, etc. ¿Qué estoy logrando con ello? Que mis enfermeras sean expertas en entrevista motivacional, utilizando un recurso limitado, pero justo el que necesito. ¿Qué quiero decir? Otra vez, imaginación. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo implementarlos? Y sobre todo, innovación. Todos pensaríamos en una psicóloga sentado pasando visita. Yo pensé, ¿por qué no lo hacemos distinto, ¿no? Y esa es la clave. Esto además nos han dado una beca interna en el hospital, un proyecto estrella, y vamos a evaluar la educación utilizando esta técnica con un grupo histórico que tenemos de 500 enfermos, donde hemos hecho la educación a la antigua, la de no fume, no beba, no tal, ¿no? Veremos qué pasa. Trabajo social es fundamental. Nosotros no tenemos una trabajadora social solo para la unidad de IC y tenemos unos criterios por los cuales mi enfermera, cuando detecta problemas, pide una evaluación. La ventaja es que esta trabajadora social está en contacto con las trabajadoras sociales de primaria y son las que nos ayudan a adecuar los elementos de soporte para que el paciente vaya bien, ¿no? Geriatría, hemos incorporado, por una parte, nos ayudan en la evaluación del enfermo candidato a convalecencia. La persona que hace el trabajo es María Pi Figueras, que es una chica que ya estuvo de residente con nosotros y es la persona que nos hace habitualmente el trabajo. Pero sobre todo, nuestra relación ha mejorado mucho desde que yo voy los miércoles a geriatría de agudos y hago el proceso de evaluación de pacientes. Porque allí hemos establecido un quid pro quo de intercambiar mi apoyo a cambio de camas de postagudos, donde yo puedo drenar enfermos pendientes de convalecencia. Y en ese proceso, mi referencia es sobre todo Olga Sabartés. Un elemento clave, farmacéutico. Yo creo que el farmacéutico en Colombia quizás es una figura un poco distinta de lo que sería en España. En España el farmacéutico se acerca bastante más al farmacólogo clínico, sobre todo el que tiene una base hospitalaria. Y Sonia Luque es farmacéutica, ¿no? ¿Qué trabajo hace fundamentalmente en el programa? Educación en fármacos, da soporte a la farmacoterapia, nos ayuda en la investigación y coordina con la farmacia comunitaria. Sí, con el que vende las pastillas luego al paciente. Ese es el proceso que hemos establecido con los farmacéuticos. Tanto en la fase interhospitalaria, donde hay una evaluación inicial por parte de las enfermeras, se prepara y se hace una intervención educativa al alta, se entrega un documento donde existe la medicación resumida y luego posteriormente se hace un seguimiento a nivel ambulatorio. En este proceso la farmacéutica pasaba, lo digo en pasado porque ahora os explicaré qué estamos haciendo ahora, pasaba una serie de encuestas de conocimiento de la enfermedad en cuanto a tratamientos, pasaba escalas de adherencia como el Morisky-Green, revisaba con este programa se llama InfoWin, les da la carátula de la caja de la medicación para que lo identifiquen con más facilidad y cuando había problemas coordinaba el proceso con la atención primaria, con la farmacia del ambulatorio, de la zona, ¿no? Una de las cosas que nos ha ayudado mucho es el SPD, que es, ellas tenían acceso conjuntamente con las gestoras de casos a activar el uso del sistema personalizado de dispensación, que es este blister que veis aquí. Las 200 farmacias de mi zona tienen la opción en ciertos enfermos que los autoriza el CatSalud a que les preparen la medicación semanal de esta manera. Y esto mejora mucho el cumplimiento. Los que no tienen indicación, pero quieren hacerlo, pagando €1 semanal, les hacen esto. Es muy poco dinero para lo que implica, ¿no? Y esto permite mejorar muchísimo todo el proceso. ¿Qué hemos hecho con la farmacéutica? Nos ha pasado igual, que cada vez tienen más trabajo y porque además vieron que cuando
implementamos el seguimiento utilizando telemedicina e incorporamos a 2 nuevas enfermeras al proceso educativo, se encontraba que el nivel de educación de las enfermeras era tan bueno que ellas se encontraban repitiendo otra vez lo que les habían explicado. Y hemos decidido funcionar a través de visitas virtuales. Ahora, la enfermera evalúa el Bonesky Green y evalúa los conocimientos, hace un cribado de uso de hierbas, infusiones y otro tipo de farmacología no habitual, eso lo registra y genera una visita virtual a la farmacéutica. Y ella revisa el caso, si ve dificultades, llama al paciente o habla con la farmacia comunitaria. Nos ayuda a acabar de detectar problemas relacionados con la medicación, por ejemplo, duplicidades, que ahora, desde que tenemos la receta única electrónica, es que los hemos reducido a 0. Porque no puedo poner, por ejemplo, si un enfermo lleva bisoprolol y yo prescribo carvedilol, me dice, perdone, este tío lleva carvedilol, lleva bisoprolol, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, esto nos ha ayudado. Es decir, aquí otra vez hemos adecuado a la menos disponibilidad de profesionales el tener acceso a esto. El resumen, pues lo pongo aquí. Los equipos de soporte nos van a aportar información muy valiosa en aquellos aspectos donde nosotros no sabemos. Su intervención permite mejorar la aproximación, que sea más integral. Y sobre todo, tenemos que cuidar mucho poner en valor su aportación. Cuando en una reunión multidisciplinar un farmacéutico opina y da su punto de vista, una actitud despectiva por parte de un facultativo no genera equipo. En cambio, una actitud proactiva hace que esa persona entregue el 200%. Y necesitamos gente que entregue el 200% para que esto salga bien. Muchas gracias.